Buenas tardes, mi nombre es Luz Argenis Serna Caro y hago parte del grupo con José Enrique Molina Rojas. Hemos escogido como tema de investigación el plan de ordenamiento territorial del municipio de Acacías Meta, en el cual encontramos dentro de los componentes el componente general que está compuesto por el área urbano, rural y la categoría urbana y rural. Dentro del área urbano, encontramos que no cumple con un análisis para áreas de suelo urbano y expansión. El municipio no aporta información para sustentar las 905 hectáreas a incorporar en el suelo urbano desde el 2016 a la fecha. La certificación de disponibilidad de servicios públicos no es clara. En cuanto al área rural, no cumple con la proyección ni información sobre suelo rural y suelo suburbano. No existe un sustento técnico de áreas de expansión propuestas desde el 2016 a la fecha. Y la factibilidad de servicios no es clara. En cuanto a cartografía urbana y rural, no guarda relación o existen muchas diferencias que no permiten identificar áreas protegidas. No cumple con las condiciones estructural ecológica principal. No permite no permite integrar modelos ambientales y regionales, dejando de precisar áreas turísticas, ecoturismo, investigación, senderismo, observación específica paisajísticos, sin articular la zonificación, planes de manejo, sin estrategia formulada. Tampoco existe estrategias al cambio climático y deja de reducir el efecto isla de calor en modelo ciudad compacta, sin formular estrategias para reducir riesgos de diversidad del cambio climático. Asimismo, el contenido estructural no cumple porque no existen plano estructura ecológica principal. Debe aclarar procedencia y categoría de la reserva natural de las sociedades civiles y no inscritas en la RUNAT y en la RESNATUR. Dentro de los documentos diagnósticos pudimos analizar que los acuerdos 021 del 2000 y 184 del 2011 dejan en evidencia hallazgos sobre deficiencias en el tiempo por la desactualización existente, así como el diagnóstico territorial no cumple con la actualización actual, no incluye síntesis diagnóstico ambiental que permitan proponer modelos de ocupación para una nueva formulación, y el diagnóstico cartográfico no coincide con la información del IGAT presentada que de las diferencias en hectáreas. No permite visualizar límites, perímetro urbano, expansión urbana y centros poblados, cuya información está por debajo de la capa. Asimismo, la dimensión ambiental no cumple porque tiene imprecisiones en su sistema biofísico y la incorporación de determinantes. En cuanto a la dimensión económica, no cumple porque no precisa ni completa caracterización de actividades económicas de licenciamiento en cuanto al sector petrolero y las estaciones de gasolina, gasoducto y oleoductos. En cuanto a la dimensión sociocultural, cumple según la información existente. La dimensión funcional de ocupación no cumple porque no precisa planes, números planes parciales en expansión urbana, suelos incorporados con la ley
de yeras, actos de legalización, asentamientos, los no legalizados y existentes. En cuanto a los programas de ejecución, no informa sobre los permisos ambientales que deben acreditarse para los proyectos a cargo del municipio, como es la concesión de aguas, cauces, permisos de vertimientos, aprovechamiento forestal. En el programa de servicios públicos, la actividad sobre monitoreo y control de vertimientos de aguas residuales hacia cuerpos de aguas localizados en el área urbana de Casillas no soluciona la necesidad real, por lo que debe especificar la eliminación de esos puntos de vertimientos. En cuanto a los proyectos de acuerdo que fue aprobado en el 2016, 2018 y 2019 y 2020 para presentar ante Cormacarena acompañado en el radicado de proyectos de concertación ambiental, no cumplió con dar los ítems, entre ellos la adopción, porque no señala del plan propuesto desde el 2016 a la fecha. Tampoco cumple con los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo de la revisión del POT, al no ser contundente frente al cambio climático. En cuanto a los documentos de seguimiento y evaluación, cumple con el análisis de suficiencia, pues se fundamentan los alcances de la Ley 388 de 1987, el decreto 1504 de 1998 y el decreto 1077 del 2015, el acuerdo 021 del 2000 y el acuerdo 184 del 2011. Cumple con el estudio comparativo de objetivos, de estrategias políticas e instrumentos de largo y mediano plazo del Acuerdo 021 del 2000 y el Acuerdo 184 del 2011. Realizar el análisis de suficiencia del Acuerdo 021 del 2000 y el Acuerdo 184 del 2011, se ha evidenciado una matriz de debilidades y fortalezas que no cumple en el cumplimiento del seguimiento de la ejecución del POT porque no identifica sus avances respecto a los compromisos adquiridos en materia ambiental. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la clasificación del territorio que está relacionado con el suelo urbano. En este punto, el actual POT, digamos lo que es objeto de una desactualización total, ya que tiene cerca de 20 años que no se actualiza eh, en sus componentes de corto, mediano y largo plazo. Dentro de los estudios que a hoy, digamos los análisis que se le han hecho al actual PDOT, se tiene que no cumple en materia de suelo urbano en razón a que la gestión del suelo del municipio no ha incluido, valga la redundancia, la formulación y ejecución de un plan de ornato en las estrategias del ordenamiento urbano como un instrumento de planificación necesario para el desarrollo urbanístico del municipio. Igualmente, en materia de corredores suburbanos, no se presenta, no se tiene una sustentación técnica sobre corredores viales suburbanos mayores a los 5 kilómetros de longitud y además ubica estos en vías de cuarto orden. También en materia de suelo rural, no cumple porque en el acuerdo 184 del 2011, que generó una pequeña modificación con la ley Lleras para incorporar suelos, es incorrecta la definición que se hizo por parte del municipio sobre corredores viales urbanos en vías de primer orden, lo que no permite definir localización y dimensionamiento de las zonas urbanas en un nuevo documento, por decirlo así. Asimismo, el suelo de expansión no cumple con las disposiciones de ley, la normatividad exigible, porque es decir, la disponibilidad y factibilidad de servicios para las hectáreas que se han pretendido incorporar a lo largo de estos años, desde el 2016 básicamente, cerca de 905 hectáreas, que ha sido como la propuesta de los dos gobiernos anteriores últimos,
de incorporar esa cantidad de tierra, pues lo que se ha traducido y se ha advertido desde la misma corporación y por las mismas veedurías del municipio como un claro volteo de tierras. En áreas de conservación y protección ambiental, pues hay muchas inconsistencias en el PBOT de Acacías, teniendo en cuenta una tabla de coberturas en áreas de manejo, planes de ordenamiento y cuencas hidrográficas, como son los PONCAS, eh, por lo que se debe corregir la cartografía. Es una necesidad sentida, se debe incorporar información disponible de los PONCAS, adaptarlos especialmente con relación a los ríos Guamal, Guayuriba y Acacías. Se requiere también incluir una totalidad de humedales que hoy no están relacionados debidamente porque se ubican cerca de 155 a la fecha, pero se han identificado más de 362 ecosistemas estratégicos en el municipio, lo que quiere decir que hay un déficit en la realidad muy grande. Se requiere incluir también muchas subcuencas de la red hídrica municipal. Eh, el sistema edáfico no cumple con lo exigido por la norma y la zona de protección de la cota 575 sobre el nivel del mar pues requiere de una aclaración y una definición si es que inicia desde la cota 525 a los 2000 metros sobre el nivel del mar o no. Se requiere igualmente que el municipio espacialice las acequias en el suelo urbano. También en las áreas de conservación para el patrimonio histórico, en este caso sí ha cumplido el PBOT que nos rige, y en cuanto a áreas expuestas a amenazas y riesgos, pues no cumple porque no ha realizado una incorporación eh, que lo exige la ley, como es la gestión del riesgo, según el decreto 1037 del 2015, y hay muchas inconsistencias en la cartografía actual. En el componente ambiental, frente a las amenazas y riesgos naturales, el POT no cumple porque debe delimitar esas zonas, pero además entregar información completa, concreta y actualizada, que no la hay, porque la cartografía debe ser en identificación UGI, formato PDF, lo cual no cumple. Debe actualizarse los mapas de zonificación de las amenazas por movimientos de sectores urbanos y debe actualizarse en los mapas en las avenidas torrenciales a escala 1500, perdón, 1-5000. En materia de equipamiento de espacio público no cumple porque es incompatible nombrar a los parques de protección, por ejemplo, del riesgo, desconociendo de la categorización del mismo, y no deben ser considerados parques porque para el decreto 798 del 2010 estos son espacios verdes de uso colectivo, no parques. El municipio entonces debe formular el plan maestro de espacio público que defina claramente esta situación. Igualmente no cumple por la información desactualizada que se tiene en el PDOT, obsoleto a hoy, informaciones sobre la PETAR que son del 2010 y 2011, y los protocolos de monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos no es preciso, claro ni conciso. En materia de vivienda, pues digamos lo que no hay información sobre requerida, básicamente para establecer cuáles las áreas proyectadas de expansión y del perímetro urbano, el sustento técnico para ampliar el perímetro urbano y expansión con relación a planes parciales para temas de vivienda, pues no cumple con la actualización de los asentamientos rurales y otros, y no se encuentran incluidos inclusive en la cartografía actual, y eso pues obviamente es una deficiencia muy grave para el bienestar de la sociedad. La dotación de infraestructura de servicios básicos como acueducto y alcantarillado no cumplen por las deficiencias y la poca claridad en cuanto a la capacidad de servicios, que es inferior incluso a lo que requiere el casco urbano y no tiene, digámoslo, la actualizada la disponibilidad ni la capacidad para acceder a esos servicios o extenderlos, las redes, en materia de acueducto alcantarillado, a toda la problemática que se ha generado con el loteo al porcentaje, dada la ausencia de una norma de ordenamiento como es el POT por su desactualización a la fecha. Todas estas observaciones que hemos comentado con la compañera Luz Argenis están, digamos, lo que fundamentadas en los estudios, en lo que contienen a hoy el acuerdo 021 del 2000 y el acuerdo 184 del 2011,
y todas las especificaciones y observaciones que ha hecho la corporación por Macarena como autoridad ambiental al municipio durante los gobiernos del 2016 al 2019 y del 2020 al 2023, gobiernos que han sido omisivos en cumplir con las observaciones frente a los documentos radicados a esta autoridad por el municipio en sus respectivos gobiernos citados para poder iniciar el proceso de concertación ambiental para poder tramitar el respectivo proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal que no se ha podido llevar a cabo precisamente por el incumplimiento del municipio y porque en cada oportunidad que Cormacarena ha citado, entre otras estas observaciones que hemos hecho alusión hoy, y que dan cuenta clara de cuál es el estado de nuestro PBOT actual en Acacias, pues ha llevado a que la autoridad ambiental haya tenido que expedir en varias oportunidades, tres, cuatro resoluciones declarando el desistimiento tácito con la responsabilidad sobre el municipio por esa situación de omisión.